Hola, es un gusto estar aquí con ustedes en nuestro primer programa en español. Esto es El llamado del Coach Gallup. Mi nombre es Blanca Estela García y estamos grabando desde las oficinas de Gallup en la Ciudad de México. El día de hoy es febrero 9 del 2016. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y en dónde está Jim Collison? Pues él está apoyándonos desde la Universidad de Gallup en Omaha, Nebraska, y liderando todo para que este programa sea posible. Thank you for everything, Jim. Would you like to say hello to the audience, please, again? Thank you. Pues bienvenidos. El programa del llamado del Coach Gallup es un recurso para aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir sus talentos y a utilizarlos. Participarán en estos programas expertos de Gallup, coaches independientes para compartir sus conocimientos, estrategias y todo lo que los ayude a maximizar el talento de individuos, equipos y organizaciones en el mundo. Si tienen preguntas sobre talentos o buscan ideas para adaptar su sesión de coaching en fortalezas a empresas pequeñas, medianas o grandes, por favor envíenos un correo a coaching@gallup.com. También pueden descargar ahí videos, audios y tener la aplicación para ver su reporte de talentos a la mano en su teléfono. No olviden visitar nuestro sitio www.gallupstrengthscenter.com. Muchos de ustedes ya lo conocen y ahí encontrarán todos los recursos necesarios para su gestión como Coach Gallup. Ustedes son expertos en la herramienta que utilizamos, el buscador de talentos conocido como Clifton Strengths Finder. Si bien el nombre refiere a fortalezas, lo que realmente detecta son los talentos, esos patrones naturales de pensamiento, sentimiento y comportamiento que pueden ser aplicados productivamente y entonces sí, ser convertidos en fortaleza. Sabemos que la fortaleza es la capacidad de desarrollar una actividad de manera consistente, casi perfecta. Entonces los talentos son el potencial para el desarrollo. Pero ¿y por qué hablamos de talentos y fortalezas? Todo esto surge con el doctor Donald Clifton hace ya más de 50 años. Como doctor en psicología, él conocía que la mayoría de los estudios realizados sobre las personas era para identificar lo que estaba mal en ellas. Y él se plantea lo siguiente: ¿qué pasaría si en lugar de estudiar lo que está mal con las personas, estudiamos lo que está bien con ellas? Y de ahí surge este cambio de paradigma. El instrumento que utilizamos tiene una base de 40 años de investigación científica y mide la presencia de 34 temas de talento. Pero como sabemos, el talento debe ser desarrollado. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y por qué alguien deberá de buscar a un coach de fortalezas de Gallup? ¿Qué es lo que nos hace diferente? Es que esta no es una evaluación solamente de autoconocimiento, no es una evaluación de personalidad. Lo que nos ayuda a hacer es cambiar el desempeño. Estamos buscando un desempeño exponencial. Esta es una herramienta que tiene un impacto transformacional. Quiere decir generar nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Entonces, no solamente es descubrir los talentos, sino cómo ayudamos a las personas a que tengan un desempeño de excelencia en todos los aspectos de su vida, que los guíe hacia la felicidad y bienestar. El día de hoy, en esta inauguración del programa en español, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ana Lucía Escobar. Ella es coach certificada de Gallup. Participó en nuestro primer programa en español. Ella ha trabajado en el área de capacitación y desarrollo por más de 15 años. Ha creado con su experiencia y puesto en práctica métodos de enseñanza eficaces y dinámicos. Ella es cofundadora de una empresa, Future Business Learning, FBL por sus siglas, un centro de idiomas que se centra en capacitar a los líderes en las empresas multinacionales. Desde su fundación en el 2009, FBL ha tenido la visión de trabajar con altos estándares de excelencia que permiten a sus clientes lograr sus objetivos y obtener resultados tangibles. Después de 7 años de conocer el Clifton Strengths Finder,
y saber cómo potencia el desarrollo personal y profesional, en el 2015 se convierte en un coach en fortalezas certificado por Gallup. Con esta herramienta ayuda a los equipos, negocios, para optimizar su productividad y mejorar constantemente sus desempeños de excelencia e innovación. Ana Lucía se esmera en conducir sesiones de grupo dinámicas, atractivas, enfocadas en la interacción y aprecio de los equipos. En las sesiones uno a uno muestra cuidado y paciencia para permitir la autoexploración y descubrimiento. Su objetivo principal es ayudar a sus clientes en la creación de valor a partir de sus puntos fuertes. Entonces, quiero presentarles a Ana Lucía. Bienvenida, Ana Lucía. Cuéntanos un poco de ti. Siempre iniciamos presentando los 5 talentos dominantes y nos puedes platicar, por favor, también cómo es que llegas a Gallup. Hola Blanca, muchas gracias por tenerme el día de hoy. Mis primeros 5 talentos son activador, idear, responsabilidad, adaptabilidad y aprendedor. Entonces, ahí me regalaron el libro en un trabajo donde yo estaba gerenciando por primera vez. Y cuando leí mis talentos estaba yo emocionadísima porque todo era eh, muy justo o sea, me describía completamente. Mm, Pero sentía en ese momento que esos talentos que yo tenía simplemente no encajaban con los roles tradicionales. En ese momento lo que yo pensaba que cómo debería de ser un gerente, que tenía que tener esa disciplina de todos los días lograr ciertas cosas y tener como todo perfecto y organizado. Por mis talentos, pues yo logro mis cosas, pero muy a mi manera, ¿no? Y a veces no tan ordenada, pero yo logro mis objetivos. Entonces, yo sentía que simplemente mi manera de ser como que no encajaba en estos roles. Entonces ahí inició un proceso como de buscar un estilo de vida que fuera un poquito más, como más alineado con mis talentos. Entonces así inició, ¿no? O sea, como que bueno, ¿y muy ahora qué bien. hago para explotar estos talentos? Porque este rol en particular no, o sea, no es que el rol estuviera mal ni mis talentos, sino que simplemente no estábamos alineados, ¿no? Muy bien. Y me encanta lo que estás diciendo porque muchas veces pensamos que estamos mal. Vivimos en un Sí. mundo que se enfoca en debilidades. Desde pequeños a veces recibimos etiquetas negativas. Como tú dices, a mí me dicen, bueno, qué intensa eres, ¿no? Y a veces tratamos de vivir la vida como lo que para los demás funcionaría. O vivimos la vida de otros, o tratamos de Ujú. copiar estilos de otros sin Exacto. realmente ser nosotros mismos. Entonces me encanta que tú pudiste descubrir que eso no era necesariamente para ti, pero no era que tú estuvieras mal, sino que realmente la forma en la que se estaba ejecutando el rol no coincidía con tu personalidad. Y nos pasa eso muchas veces y a veces cuando platicamos con los gerentes, oye, es que si queremos meterlas o ajustarlas a un estilo estricto que funciona para mí y la forma que funciona para un individuo funciona tan solo para él. Pero encontrar las fortalezas de los demás nos ayudan a desarrollarnos de manera exponencial. Felicidades por ello. Y ahora cuéntanos un poquito más qué sucede y cómo sentiste tú el llamado a ser un coach en fortalezas. Ok. Bueno, como dijiste inicialmente, nosotros tenemos una empresa y entonces, pues, inicialmente éramos nada más mi socio y yo. Esa dinámica, de hecho, es bien interesante porque es la primera vez que uso StrengthsFinder como para manejar los equipos, ¿no? O manejar esa relación de pareja. Entonces, mi socio toma el test y tiene muchos talentos de pensamiento estratégico y yo tengo pues también pensamiento estratégico, pero el número uno para mí es activador. Entonces, cuando él toma la prueba desde el inicio, pues ahí vemos cómo esa dinámica iba a funcionar. O sea, si todos tomamos el tiempo de hacer esa conversación,
y decir, o sea, sabes que mi activador necesita acción. Y él decía, bueno, pero es que yo necesito pensar las cosas un poquito. Entonces, sí era como que, ok, bueno, vamos a dejar un tiempo de pensar, pero luego vamos a tomar una decisión y ejecutar. Seguimos el proceso, ¿no? O sea, sí, todas las ideas las vamos a pensar, pero vamos a ver y decidimos. Porque el activador funciona así, no es tanto que todo lo tenemos que hacer, sino, bueno, vamos a seleccionar, pero si ya decidimos que vamos a hacer esto, seguimos adelante. Entonces, Mm, para mí esa fue como la primera vez que yo dije, wow, esto, o sea, si no hubiéramos tenido esta conversación, hubiéramos tenido un millón de fricciones que al claro. final hubieran hubiera sido un obstáculo, pues, para nuestro fin, que era emprender y hacer el negocio. Ya, bueno, íbamos bien, todo muy chévere, pero de repente como que el negocio creció y no nos dimos cuenta. Eso pasa, es bastante común. Entonces Ujú, teníamos ya nuestros procesos y todo en orden y de repente pues ya no estaba funcionando como antes, ¿no? Y es eso, ¿no? Que el volumen es tan grande que ya tus procesos no se dan abasto. Entonces tienes que mejorar y buscar alternativas. Pero para nosotros, pues como ya estábamos tan acostumbrados a trabajar mucho, nuestra primera reacción fue pues trabajar más. Entonces ya 4 años trabajando así, fines de semana, días libres, y entonces vemos que crecemos y dices, no, 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 pues hay que trabajarle más entonces. Pues obviamente ya después de un tiempo estábamos agotados y ya no rindes, ¿no? Pero por suerte conocimos a un experto en finanzas. Entonces él era nuestro vecino, o sea, él trabajaba en la oficina de al lado, entonces íbamos a almorzar, él tomó un interés. Ahora yo sé que él tiene desarrollador, ¿no? Entonces de repente eso a él nos vio el potencial y dijo, bueno, vamos a ayudarlos. Entonces, gracias a él pudimos hacer como un análisis de los productos, de los precios, de las proyecciones y fue como que, oh, wow, esta persona de afuera en un par de reuniones o sea, pudimos ver otra perspectiva muy, muy amplia, ¿no? mm. Entonces dijimos, wow, o sea, traer gente de afuera está bien, ¿no? O sea, está interesante. Luego tuvimos a otra persona que nos ayudó con la visión, la misión. Entonces, nuevamente, ¿no? Como yo a todo el mundo le hago el Strengths Finder. Entonces, él tiene inclusión y restaurador. Entonces, él nos decía, bueno, esto está pasando, este problema le está pasando por esto. Y su inclusión, ¿no? O sea, esta idea de esta persona y no se te olvide también incluir esta otra idea y que los dos puedan decir su opinión. Entonces unificamos todos estos conceptos y pudimos hacer una estructura buena para nuestro equipo. Y la tercera persona que también es importante es que pues dentro de este proceso estamos trabajando, o sea, nuevamente, ¿no? O sea, estás muy enfocado trabajando y esta persona que tiene comunicación y armonía nos ayuda como a reencontrar el balance entre como cofundadores, pues, porque estás trabajando, a veces no, o sea, estás trabajando al lado del otro, pero no te hablas, o sea, porque estás tan metido en tu área, no te estás comunicando, y entonces ella logró como restaurar la paz y volver a fortalecer los vínculos de comunicación. Entonces, estas experiencias me dijeron, o sea, como que algo hizo clic en mi cabeza y dijo, o sea, cuando traes personas de afuera, alguien que te ayuda y te enseña otra perspectiva, que no es que está haciendo el trabajo por ti, no es que va a decirte qué hacer, sino simplemente te va a ir señalando ciertas cosas que te ayudan a ti a encontrarte, ¿no? Entonces, en este tiempo, mientras estaba teniendo estas sesiones de coach, me reencontré con StrengthsFinder, porque ha sido o sea, cada cierto tiempo yo me reencuentro con StrengthsFinder. Entonces, para mí fue, ese momento me puse a buscar en internet. Cuando yo hice la prueba en el 2007 no habían tantos recursos, pero en ese momento, eso fue hace como 2 años ya, hace más de 2 años, busqué en internet, ¿no? Activator, y me salió un video de Theme Thursday, que se le llama, que son unos videos que hace Gallup,
que se centran, son entrevistas con una persona y se enfocan en un solo talento. Y cuando yo vi ese Team Thursday, yo dije, wow, o sea, ahora entiendo tanto de los talentos y del mío, el principal, ¿no? El número uno. Y entonces como que empecé a investigar más y más y más, hasta que un día realmente me armé de valor. O sea, aunque ahora lo veo y es como que, o sea, era solo un correo, pero para mí en ese momento me armé de valor y escribí a Galo y les dije, ¿no? Pues yo quiero saber qué está pasando con la herramienta aquí en Panamá, quién está liderando el movimiento, yo me quiero unir, y pues me contestan, me llaman y me dicen, no, pues es que no hay nadie, tú vas a ser la pionera, tú serías la primera, ay, necesitamos de ti. Y entonces, bueno, ya eso para mí como que se me activaron todos los talentos porque sentí como esa responsabilidad de ayudar a otros, pues como que a mí esa herramienta, más el coaching, o sea, como que hay gente que está metida en su trabajo, que no, y muchas de esas personas, lo que sucede, ¿no? Cuando uno está metido en tanto trabajo, abrumado, que te empiezan a salir los sótanos, ¿no? Te empiezan a salir las partes negativas de tus talentos, ¿no? Entonces, entonces te vas en ese tren y, bueno, te va afectando, ¿no? Todo, tu salud, te va afectando tus relaciones personales, tus relaciones con las otras personas con las que trabajas y hay que sacarte, ¿no? O sea, algo te tiene que sacar de eso, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tomé el entrenamiento, o sea, en el 2015 tomé esa certificación y sí, es otro mundo cuando ya tienes todas las herramientas, cuando, o sea, ya para mí se me abrió el mundo y dije, bueno, esto lo puedo hacer, esta herramienta se puede aplicar dentro de mi trabajo, fuera del trabajo, se puede aplicar con amigos, familiares. Es muy impresionante, ¿no? Ver cómo cuando realmente tienes tus talentos como brillando, o sea, es impresionante. No sé cómo, no se me escapan las palabras para explicarlo, la diferencia y lo maravilloso que es cuando las personas trabajan, cuando sus fortalezas están en el balcón, que se llama, ¿no? En la parte más, la mejor parte, ¿no? En la fortaleza. Y me Exacto. emociona mucho escucharte, Ujú, Ana Lucía, porque ujú. hablas de tantos puntos, podríamos hablar horas y horas en este programa. Y lo vamos a hacer a lo largo de varios programas, pero tienes razón, esto es un movimiento que está haciendo Gallup a nivel mundial. Y antes de, ¿qué será? 3 años, hace 3 años, Gallup no liberaba toda su investigación científica que le ha tomado tanto tiempo obtener, Ujú, pero sí encontramos que a la hora que las personas descubrían quiénes eran, conocían esa unicidad y se valoraban, generaban potencial para desarrollarse con excelencia, pero además tener un camino adicional hacia ese bienestar o felicidad. Y cuando tú sumas las personas felices en cualquier organización, y organización puede ser una empresa, pero es la familia también, la comunidad, tu círculo de amigos, cuando encuentras personas en esa felicidad, los resultados suman. Entonces, ahora con esa misión, pero es un propósito de Gallup, poder llegar a 100,000 millones de personas y necesitamos 1 millón de coaches, por lo que iniciar esto en español ya nos ayuda y genera bastante oportunidad para que en todos nuestros países podamos ir apoyando a las personas en esto. Pero hablaste de otros puntos importantes. ¿Cómo es difícil realmente iniciar un negocio? Y cómo a veces, cuando muchas personas, muchos emprendedores consideramos que yo solo puedo hacerlo. Y después dices, ok, un socio, pero si no se conoce, es difícil a veces ujú, la relación por esas diferencias de personalidades. Entonces, el hacer las asociaciones complementarias es maravilloso. StrengthsFinder nos ayuda a valorarnos a nosotros, pero además exacto. valorar y apreciar lo que el otro aporta. Ujú, ¿Estás de acuerdo en eso? Y después totalmente. ver cómo equipos,
Sí, ¿verdad? Y después ver como equipos de trabajo a la hora que cada uno aporta lo que tiene y que puede desempeñar de manera extraordinaria, no solamente lo disfruta, sino que lo hace con excelencia, pero entonces formamos equipos altamente productivos. ¿Cuántas personas tienes ya hoy trabajando con ustedes? Bueno, ahorita somos 20. Somos un equipo 20 de 20. personas, ya. Sí. Muy bien. La mayoría son instructores y también tenemos una parte más administrativa. Y Ok. eso también, o sea, tener tantos instructores, cuando tú tienes un equipo de instructores, ellos vienen, dan y se van. Entonces, el peso del negocio, las operaciones, pues cae en la parte administrativa. En algún momento éramos menos dentro del área de administrativa y me gustaría compartirte una historia, ¿no? de cómo logramos incorporar a los instructores y sacarles como el provecho, porque muchos de ellos venían, daban su clase y se iban. Y tenían muchas ideas, Ujú. decían, oye, pero ¿por qué no haces esto y haces lo otro? Y nosotros, la área administrativa, que en ese momento éramos como 3 o 4, como que en qué momento, o sea, si apenas si puedo con el trabajo y tú quieres que yo te haga, ¿no? Estas otras ideas, ¿no? ¿Por qué no haces las pruebas de tal idioma o mejoramos esto? Y eran ideas muy, muy buenas, pero simplemente pues ya no nos cabía más trabajo en los platos, ¿no? Entonces, Claro. entonces de ahí tuvimos una idea de crear un sistema donde los profesores o sea, hicimos una reestructuración para que los profesores pudieran eh, hacer proyectos. Entonces, este es muy, muy interesante porque digamos, la primera ronda hicimos entrevistas con los profesores y les preguntábamos de sus otras experiencias laborales que no fueran como instructor, sino otras Ujú, experiencias. ujú. Y otros que otras cosas habían estudiado o voluntariado y bueno, conversaciones muy interesantes, pero en este momento no usábamos los talentos, no usábamos StrengthsFinder. Entonces teníamos algunos instructores que, wow, o sea, impresionante lo que ellos lograban y teníamos otros que de plano, o sea, era como que bueno, ya pues ni modo, hay que darle algo de proyecto, pero no teníamos los resultados que queríamos. O sea, Mm. ni en excelencia, sino era que yo tenía que estarles recordando de este proyecto que ellos querían hacer y también cuando a veces los resultados pues no, pues teníamos que volverlos a hacer. Entonces, en la segunda ronda Ujú. ya habíamos implementado StrengthsFinder, entonces las personas hacían sus pruebas y ya entonces podíamos sacar, digamos, unas tareas específicas o más alineadas con sus talentos. Como ellos ya son instructores, o sea, no era como parte de su plan como de su día a día, de su trabajo, ya ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos como instructores, sino esto eran proyectos como aparte. Entonces, logramos dos historias muy, muy buenas. Por ejemplo, desarrollamos un sistema de becas para universitarios y entonces uno de los profesores que tiene desarrollador y tiene creencia, ella básicamente desarrolló las entrevistas, el plan de cuáles eran los requisitos, todo ella lo fue desarrollando. En otro momento lo hubiera tenido que hacer todo yo. Mm. Y como yo tengo también responsabilidad alta, Ujú, pues, claro. pues me asumo muchas responsabilidades. Pero fue muy revelador cómo pude alinear una tarea, un proyecto con los talentos de ella y decir, wow, o sea, ya por primera vez ya no tenía que estar tan pendiente, sino simplemente con X cantidad de reuniones de seguimiento, ya yo estaba confiada que ella lo iba a hacer. Pues para ella era un proyecto súper interesante y era algo que ella quería hacer, pues, porque su desarrollador, su futurista, ya estaba viendo que si nosotros lográbamos este programa, qué impacto iba a tener en el futuro, cómo iba a ayudar como dentro de la misma comunidad, o sea, sí se veía la diferencia.
y otra persona con la que ahora trabajo muy de cerca. Entonces, en la primera ronda, él fue uno de los que demostró poder trabajar muy, muy bien. Entonces, ahora ya él pasó de ser instructor a trabajar conmigo en la área de innovación y medios. Entonces, nosotros siempre, como tenemos los dos de idear, siempre tenemos muchas ideas y de qué vamos a hacer y entonces, pero también tenemos los dos ese empuje por cumplir lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos creado por ejemplo, creamos los primeros pasos para hacer un podcast nosotros de cero. No sabíamos cómo hacerlo, lo logramos. En una línea de pruebas, vamos a hacerlo. O sea, todos estos proyectos que ahora los profesores a veces nos dicen, pues nosotros los vamos ejecutando y vemos y hacemos toda la investigación, ¿no? Y lo más interesante es que él desarrolló, ahora sí ya él básicamente desarrolló todo un sistema para estandarizar cómo evaluábamos a los estudiantes. Y o sea, ahora se me es tan claro porque él tiene consistencia alto. Para él, que un estudiante sea evaluado de manera diferente por diferentes profesores, pues para él es es algo como un sentimiento de que no es justo, pues no es justo que un mismo estudiante pues, con un profesor obtenga 95 y con otro 85. Entonces él se tomó a la tarea de desarrollar todo ese sistema de estandarización y creó todo este sistema, todo el entrenamiento, todos los ejemplos, y bueno, también él tiene positivo muy alto, entonces cómo también dar esa retroalimentación que sea positiva y que aliente a los estudiantes, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de cómo la diferencia entre usar, y bueno, y ahora que ya tengo la certificación, pues sí hacemos un poquito, ya estamos entrando un poquito más a cómo trabaja él y yo, cómo trabajamos en equipo, cuando viene otra persona, pues qué talentos tú tienes, cómo vamos a trabajar, cómo va a funcionar la dinámica del equipo. Entonces ya estamos como en la tercera etapa, ¿no? Y la diferencia de tener esto de que, bueno, asígnale el proyecto y vamos a ver cómo nos va, a tener la seguridad de que si alineamos bien los proyectos, va a salir, vamos a tener resultados maravillosos. Muy, muy bien. Y me encantan los puntos que estás tocando y ya me imagino, cuando dices, bueno, ya estamos haciendo un poquito, ha de ser bastante seguramente, porque ya me imagino. Pero es muy interesante cuando dices, bueno, primero me conozco y sé que tengo responsabilidad. Y si voy a iniciar un negocio que necesito, pero además, ahora que ya estoy teniendo más personas, no lo puedo hacer yo todo. Y esa parte de los sótanos que tendremos que tocar en otro programa que es tan interesante, pero esa parte de los sótanos de saber si las personas que tienen responsabilidad de qué hacer yo, porque seguramente esto sí es muy importante y si no lo hago yo, no lo hacen de la forma en la que yo quiero, probablemente es difícil de pagar. ¿Y qué cambio genera cuando tú realmente puedes confiar en las personas de que lo van a hacer de una forma extraordinaria con el resultado que tú quieres? No de la forma que lo harías tú, sino Exacto. utilizando esa es la clave de un coach de fortalezas de Gallup. No es que ayudemos al autoconocimiento nada más. Claro, ese es el Exacto. paso inicial. Tenemos que conocerlo. Después, amar nuestros talentos. Y hay personas que dicen, oye, este talento no me gustaría tenerlo, lo podemos borrar de la lista. No. Y lo más interesante es que tenemos que amarlo, amar el talento. Pero después de ello es lograr ese desempeño, pero ese desempeño de excelencia. Qué diferente sentimiento cuando tú dices, tengo personas que en algunos veo un buen desempeño y en otros no es lo que esperaba, pero además ya los tengo, ya les ofrecí algo, genera un conflicto en la organización, pero no solo para ustedes, sino la frustración para ellos también. Y Exacto. cuando cambias el punto de vista y en lugar de decir, ya no me traigan tantas ideas, no ven lo ocupada que estoy, ah,
Claro, todas esas ideas pueden hacer crecer al negocio y que realmente surja algo innovador e impactante es en que realmente desarrollemos lo que las personas tienen en lugar de querer que sean como nosotros o tratar ese enfoque de debilidades nada más. Y no quiere decir que en Gallup olvidemos las debilidades, no las olvidamos. Sí somos conscientes de ellas siempre y cuando sea una debilidad que nos limite o limite a otros, pero entonces las manejamos y las podemos manejar con esos talentos dominantes o con algún sistema de apoyo, pero sobre todo con una asociación complementaria. Extraordinario ejemplo. Muchísimas Ujú, gracias. Coach, ¿quisieras comentarnos brevemente alguna historia de éxito que hayas tenido como coach con algún cliente? ujú. Bueno, tengo como mi primer cliente, es muy interesante. Ella es diseñadora gráfica y estaba trabajando, ella trabajó mucho tiempo en un área más corporativa. Entonces, de ahí consiguió otro trabajo en lo que se le llama una cocina creativa, que no es tan grande como una publicitaria. Entonces, como su línea de trabajo había sido más corporativa, pues ya no encontraba, no tenía como ese portafolio más creativo para ejecutar o para poder trabajar en una publicitaria. Y ella sentía como que, bueno, y también trabajar en una publicitaria son muchas horas. Entonces, como que no se había encontrado, no sabía cómo qué iba a hacer. Entonces, ella tiene muchos talentos de relacionamiento personal. Ella tiene adaptabilidad, empatía y desarrollador. Entonces muchas veces aceptaba trabajo, porque cuando eres diseñador gráfico usualmente tienes tu trabajo y también aceptas trabajos por fuera. Entonces, pero muchas veces ella aceptaba este trabajo como por su empatía, pues por ayudar a otros, pero no por realmente un crecimiento o algo que le iba a ayudar a ella, ¿no? Ella no estaba velando por su propio crecimiento. Y entonces pues ya estaba viendo que pues algunos de sus talentos le estaban como metiendo en problemas, ¿no? Que a veces eso pasa, ¿no? Mm, Entonces ella lo que buscó, o sea, lo que ujú. vimos primero era ver el reporte y bueno, vamos a buscar alternativas para que le puedas realmente sacar provecho a estos talentos. Entonces, una de lo que se hizo fue que ella empezó a trabajar en lugares como coworking los fines de semana porque esos coworking, pues ahí tienen muchas personas, es un área creativa, para ella es muy importante estar en el alrededor. Como ella tiene adaptabilidad, su alrededor es muy importante. Entonces, empezó a conocer mucha gente, eh, que para ella además es como natural, o sea, ese es parte de sus talentos. Ella hace amigos muy fácil, conoce gente, la gente le agarra cariño. Entonces, pero por otro lado, pues ella también tiene coleccionador y entonces ella le encanta leer, le encanta meterse a investigar los podcasts, todo lo que las herramientas. Entonces, pues también creaba relaciones de esa manera, ¿no? Hablando con gente. Entonces, bueno, finalmente, pues se logra lanzar como independiente tiempo completo. Pero entonces ya empieza a crear otras preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo soy yo diferente? ¿Qué aporto yo? ¿Qué valor doy? O sea, ¿por qué alguien va a decidir irse conmigo en vez de irse con otra persona? O sea, son preguntas que en algún momento los empresarios se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué van a comer en mi restaurante y no en el de al lado? ¿Por qué van a escoger este y por qué no el otro, no? Claro. Entonces, volvimos a sacar el reporte y empezamos a ver, ¿no? Ella tiene también restaurador muy, muy alto, es su número 2. Y eso le ayuda a ella a tener ese análisis de decir, ok, bueno, vamos a hacerte esto, o sea, eso es lo que tú necesitas, este problema te está pasando por esto, vamos a solucionarlo así, así, así. Y más porque como tiene este coleccionador, pues ella tiene las herramientas, ¿no? Mira, este app te va a servir, este sitio web aquí puedes ver. Y con su empatía, su desarrollador, o sea, lo tomas como por el lado amable, ¿no? O sea, sí aceptas las sugerencias, porque ella te lo dice de una manera que realmente eh,
pues lo sientes, no sientes que lo está haciendo como por tu bien. Entonces, bueno, ya ahora, pues ella ya ha tenido muchos clientes, ahora ya tiene, por ejemplo, historias donde ella le ha ayudado a sus clientes desde el concepto, la idea, ay, quiero abrir esto, allá ver cómo su cliente tiene productos, está vendiendo, es exitoso, tiene sus clientes, y bueno, no, claro, los diseños de ella le han ido apoyando, ¿no? Entonces, para ella esa parte de desarrollador, de ver cómo sus clientes están creciendo, pues naturalmente también le dan mucha satisfacción a ella, ¿no? Entonces ella no solamente se involucra, digamos, bueno, te voy a hacer tu logo y me voy, no, ella necesita esa parte, ¿no? De ir con el cliente en el camino. Entonces es muy interesante todo Mm, eso. Y bueno, mm. ella ahora además tiene ya una línea de patrones y entonces ahora ella tiene, en años pasados, ella lograba sacar algunos productos a través de esas mismas colaboraciones, esas mismas amistades, ¿no? Y ahora pues ya ella, este año estamos celebrando que ella logró sacar ya sus productos propios, ya sin colaboración, sino ya ella sola. Entonces hoy traigo puesta una bufanda, ¿no? De ella, de su colección, como Wow. parte como de como una muestra tangible de que si usas tus talentos y te enfocas y los pones en práctica, porque activamente tienes que buscar momentos para poner en práctica tus talentos, vas a ir logrando tus objetivos, ¿no? Entonces esta es como la muestra más tangible, física, de un logro de ella, ¿no? Felicidades. Muchas felicidades. Y fíjate que esta cuestión que hablas de lo que le da satisfacción además con su desarrollador, los talentos nos ayudan también a conocernos y encontrar nuestra misión de vida. Antes sabíamos que buscar trabajo era probablemente para poder pagar algunas cosas, Ujú, mantener a la familia, etcétera, pero hoy el trabajo realmente debe de ir alineado con mi propósito de vida. Y hay personas que me preguntan mucho, oye Blanca, pero ¿cómo identifico mi misión de vida? Y uno puede leer todos los artículos que hay por ahí de misión, visión, etcétera, pero están mucho a una cuestión organizacional o de desempeño, pero personal es muy complicado. Y los talentos nos ayudan también a encontrar, ¿y esto que estoy totalmente. haciendo realmente me va a lo que quiero lograr? A ese impacto en la vida que me da felicidad y entonces puedo aportar a otros. Muchísimas Ujú. felicidades. Y para cerrar el programa, ¿nos podrías contar qué le recomiendas a los coaches, por ejemplo? ¿Cuáles son las herramientas que más te gustan y qué es lo que tú dices? Esto nunca lo olvido porque esto me ha ayudado muchísimo. Ok. Am, bueno, pienso que las herramientas que te da Galo son, es, es son extremadamente puntuales, en el sentido de que es exactamente lo que necesitas para desarrollarte. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho que hay muchas tarjetas. Entonces hay tarjetas con imágenes que ayudan a las personas a decir, ok, esta imagen soy yo, y entonces ya de ahí empiezan a expresarse. Te da preguntas muy puntuales que también es como que estas son exactamente las preguntas que me van a ayudar a ir sacando todo lo ejemplos de cuando mis talentos han brillado, por ejemplo, ¿no? Y también hay tarjetas de descripción que te ayudan mucho también a decir, ah, ok, con una frase, o sea, no son libros enteros así de, también los hay, pero digamos que para las herramientas en el coaching eh, son solamente como esas pistas para que empiece a salir, ¿no? Como para esa apertura. Otra cosa que me gusta mucho de Gallup y que yo no pensé que eso iba a pasar antes de tomar la certificación, que es la comunidad en Facebook, la comunidad con los coaches con los que trabajé, con los que me Ujú. certifiqué, por ejemplo, nosotros nos comunicamos, nos ayudamos, queremos ahora inclusive tener como un tipo de alianza para poder traer más herramientas en español. El mismo Gallup te da, cada cierto tiempo hay una herramienta nueva, un podcast nuevo,
un taller de aprendizaje nuevo, o sea, siempre hay cosas nuevas que te ayudan muchísimo. Y también, una recomendación que yo diría es ¿me das un minuto? Una recomendación es el hecho de que hay que salirse de lo tradicional, en el sentido de que a veces pensamos de que vamos a encontrar todas las soluciones en el trabajo, trabajando. No, hay que salir literalmente de la oficina, hay que salir de la oficina, hay que salir como de la cueva y entonces empezar a hacer asociaciones. Si ya tienes asociaciones, pues maravilloso. Entonces, en esas asociaciones es donde puedes empezar a hacer coaching, porque ese es tu círculo de influencia. Ahí es donde estas personas ya te conocen, conocen su trayectoria, conocen tu historia y entonces tú les puedes influir más fácilmente. Al contrario que si vas a un lugar nuevo donde nadie te conoce y les quieres decir, bueno, esta soy yo, esto es Gallup, estas son las fortalezas, es mucho en un solo día, en una sola interacción. Entonces, al crear diferentes interacciones, lo haces en asociaciones, pues en grupos que conoces. Por ejemplo, desde el año pasado entré a un grupo que es un canal de empresarias y en este lugar entonces ya estoy conociendo a otras empresarias y a través de este grupo entonces ya empecé a mostrar este canal, la herramienta de StrengthsFinder en un subgrupo de ese canal de empresarias que se llama Emprendedoras Globales. Tenemos un grupo en WhatsApp, tenemos un grupo en Facebook, y entonces ya ahí yo puedo postear un video, ya ellas, sí, ella es la de las fortalezas, o sea, como que no lo haces en una sola interacción, sino, ok, puedes postear algo en Facebook, lo mencioné el otro día, ya una hizo la prueba, ella comentó, y entonces ya las otras se van emocionando, y así es que vas creando. También otra asociación, por lo menos aquí en Panamá, hay un capítulo de Voces Vitales, que es una asociación, es una organización mundial que funciona como una incubadora para mujeres empresarias. Entonces tengo el honor de que este año me escogieron para ser mentora dentro del grupo, y entonces obviamente estoy emocionadísima porque voy a poder usar las herramientas de Gallup también ahí, ¿no? Entonces esa es mi recomendación, como que empieza con tu círculo de influencia y si no tienes, pues sal a buscarlo. Empieza con asociaciones y ya de ahí pues es más fácil empezar, ¿no? Empezar a dar tus talleres y como hacer crecer el movimiento, porque cuando ya te metes, o sea, ya cuando descubres tus fortalezas, pues lo más natural es que quieres que todos los demás también lo hagan, porque sientes como tan solo, o sea, el primer paso cuando lees el reporte y empiezas a ver que todas estas cosas negativas en verdad son positivas, que si lo usas bien pueden ser súper productivas, que pueden hacerte muy feliz porque vas a estar siempre enfocándote en lo que haces bien, pues ese es como el regalo mejor para tus seres queridos también, ¿no? Y para tú, entonces ya empiezas, ¿no? Y la gente con la que trabajas y bueno, así se va, ¿no? Se impacta a todo el mundo. Pues te felicito muchísimo. No hay mayor poder más que el que ser genuino, el quererse Exacto. uno y el realmente actuar todos los días siendo congruente con quién eres. Y sabemos que eso es difícil. El 95% de las personas no somos buenas para conocernos. Entonces, la herramienta nos ayuda muchísimo, pero necesitamos personas como tú, como todos los coaches, que los esperamos en el programa, tenemos muchísimo de lo que platicar, porque la herramienta nos ayuda a conocernos, pero ¿por qué alguien decide irse con nosotros? ¿Por qué alguien nos elige? Es porque es una herramienta en la que esos talentos los vamos a aplicar productivamente para lograr un desempeño, pero no un desempeño promedio. En excelencia, eso que nos lleve al bienestar y a la felicidad. Ha sido un honor tenerte en el programa, inaugurando este programa en español.
el llamado del coach. Todos los que nos vean, por favor, manden sus comentarios, preguntas, si quieren participar en nuestro sitio coaching@gallup.com, y si consideran que esto es valioso, por favor, coméntenle a otras personas. Estamos felices por inaugurar esto. Muchas gracias a todos los que nos ven y les deseamos una feliz tarde. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Soy Blanca Estela García. Hasta gracias, Ana Lucía, por estar con nosotros. Hasta luego a todos.